TP número 5. Propiedades de los compuestos orgánicos. Bueno, nosotros acá lo que vamos a tratar es del temita compuestos orgánicos que veníamos viendo en forma particular, o sea, ya sea hidrocarburos, alcanos, alquenos y alquinos, como los compuestos oxigenados y nitrogenados. Habíamos visto esas moléculas por separado, la estructura química. Ahora vamos a avanzar en lo que son sus propiedades. O sea, ¿qué serían las propiedades de un compuesto? Bueno, son las características que tiene, como por ejemplo cosas que se pueden medir, como una temperatura, determinadas propiedades que se pueden medir en el laboratorio. Bueno, esas son las propiedades que nosotros vamos a ver algunas. Hay cientos de propiedades. Nosotros vamos a ver algunas que son las más características, como ser el punto de fusión, punto de ebullición y solubilidad. Bueno, ustedes a esta altura tendrían que saber lo que son cada una de estas, pero bueno, de todas maneras yo voy a hacer una breve definición como para recordarlo, lo que es una fusión, una ebullición, etc. Así que bueno, vamos a arrancar con eso primero. O sea, ¿qué entendemos cuando hablamos de punto de fusión? Bueno, la fusión es un cambio de estado, que implica el cambio de estado sólido a líquido por calentamiento. O sea, cuando uno calienta un sólido, como por ejemplo calentamos la parafina de una vela que se derrite, eso es un proceso de fusión que ocurre a una determinada temperatura. Por eso ponemos acá grados centígrados, porque esto se mide con el termómetro y el punto de cambio, la temperatura a la cual cambia, ese sería el punto de fusión. El punto de fusión varía para cada sustancia, o sea, no es lo mismo, como les decía, el punto de fusión para la parafina que el punto de fusión del agua, o sea, que el hielo que pasa a líquido. Por ejemplo, en el caso del agua es 0 grados ese punto, y así para cada sustancia. Yo lo que hice acá fue describir un poco cómo es el sólido, o sea, estas serían las moléculas que están pegadas una al lado de la otra en el sólido, muy fuertemente unidas, y cuando uno calienta, bueno, las moléculas van ganando energía hasta que pasan a un estado líquido que es más desordenado. Como dijimos, esto se mide con el termómetro en el laboratorio. Bueno, y estos valores de los puntos de fusión aparecen en distintas tablas, ya con los valores obviamente ya establecidos. Vamos a pasar a la segunda propiedad que comentamos, que era el punto de ebullición. La ebullición es cuando un líquido hierve, ¿no? Cuando pasa de líquido a gaseoso. También por calentamiento se mide la temperatura y bueno, acá describimos ese proceso, ¿no? El punto de ebullición sería justamente el punto o la temperatura de cambio. Por ejemplo, en el caso del agua es de 100 grados. Bueno, otra cosita que podemos decir es que tanto el punto de fusión como el punto de ebullición dependen de las fuerzas intermoleculares. Y bueno, acá tenemos otra cosa, bueno, que no les comenté, pero que para entender todo esto que vamos a hablar de las fuerzas intermoleculares, tienen que ver el video anterior, donde ahí les describen bien. Hacemos también un repaso de las 3 fuerzas intermoleculares que existen. Ahora igualmente hacemos un repaso rápido, pero les conviene mirar primero ese video para después entender todo lo que vamos a ir viendo acá. Así que brevemente hacemos como un resumen. ¿Qué serían las fuerzas intermoleculares? Cuando uno tiene una molécula al lado de la otra, como por ejemplo acá en el sólido, que están muy agarradas, ¿por qué están muy fuertemente cohesionadas o unidas? Porque hay una fuerza intermolecular que actúa, que las representamos con esas rayitas rojas, ¿no? Así que cuanto más fuertemente unidas estén las moléculas, bueno, eso va a incidir en el valor del punto de fusión como del punto de ebullición. Repasando ese video, que reitero tienen que ver primero, existen 3 fuerzas intermoleculares, que son las de London, dipolo-dipolo,
y las puentes de hidrógeno. Yo las ordené de menor a mayor fuerza, o sea, las más débiles serían las de London, pasando por la dipolo-dipolo que es intermedia, y las más fuertes de todas son las puentes de hidrógeno. Bueno, ahora vamos a describir la solubilidad, que dijimos que era la tercera propiedad que vamos a ver. Y con eso estaríamos completando todas las propiedades que vamos a trabajar. Bueno, ¿qué sería la solubilidad? Bueno, la solubilidad tiene que ver con la facilidad de disolverse de una sustancia en otra. Acá tienen que recordar lo que era el soluto y el solvente, que o sea, cuando dos sustancias se mezclan y se disuelven perfectamente bien formando una solución. Entonces, solubilidad sería eso, una sustancia tiene más solubilidad cuanto mejor se disuelve en otra sustancia, que generalmente es un líquido, ¿no? Son distintos solventes que ahora vamos a ir viendo. Pero ¿qué tiene que pasar para que una sustancia se disuelva bien en otra? Bueno, vamos a leer todo lo que estamos anotando acá, que les voy comentando. Ustedes lo van a anotar como parte de una carpeta, así ya les queda, ya tienen un lugar donde queda asentado, ¿bien? Así que bueno, otra de las cosas que van a ir anotando es esto que vamos a ir leyendo, que dice que una sustancia se disuelve en otra cuando tienen polaridades similares. Bueno, acá surge el concepto de polaridad, que eso lo vamos a ver ahora en un ratito. O sea, que una molécula sea polar o no va a influir en si se disuelve o no. Así que brevemente nosotros vamos a decir que acá, por ahora, que las sustancias pueden ser polares, polares cuando desarrollan carga positiva y negativa, ¿no? Como las uniones iónicas, o las no polares, que es cuando no desarrollan carga. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, una sustancia polar, se va a disolver siempre y cuando se mezcle con otra sustancia polar. O sea, cuando se mezclan las dos sustancias, tienen que tener polaridades similares. O sea, tiene que ser polar una y otra para que forme una solución. O al revés, si ustedes tienen una sustancia no polar con otra no polar, también se va a disolver. Va a formar una solución. Por el contrario, si tienen polaridades diferentes, no se van a disolver. O sea, una sustancia polar que se mezcle con una no polar. Yo les voy a dar algunos ejemplos de lo que comentamos recién acá. Miren, ustedes tienen, por ejemplo, la sal, ¿no? La sal, por ejemplo, el cloruro de sodio, es una sustancia que es muy conocida porque es polar. ¿Por qué se disuelve muy bien en agua la sal? Porque el agua también es polar. Acá vamos a encontrar dos moléculas polares que se relacionan con lo que dijimos recién, ¿no? Que se disuelven muy bien porque son las dos polares. Si uno, por ejemplo, mira el caso del aceite, el aceite comestible, por ejemplo, que es no polar, no se va a disolver nunca bien en agua. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué el aceite no se disuelve en agua? Porque tenemos una molécula que es no polar con el agua que es polar. O sea, lo que es diferente no se disuelve. Bueno, ahora sí, una vez que vimos todo esto, nosotros ahora sí nos vamos a meter en lo que son las propiedades de compuestos orgánicos, reitero, que son los que vamos a ver y que ustedes ya conocen, ya han visto, pero como en los ejercicios van a tener que representar estas moléculas, lo que les recomiendo es que repasen los trabajos anteriores, o sea, cuando vimos hidrocarburos, que es lo que vamos a ver ahora, que pueden ser alcanos, que eran todas las cadenas carbonadas de simples enlaces, los alquenos, que era cuando tenía doble enlace, o alquinos con triple enlace. Así que hagan un repaso de eso, como de los otros compuestos que yo ahora les voy a decir cuáles son, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo son las propiedades de los hidrocarburos? O sea, lo que estuvimos diciendo recién, ¿no? Del punto de fusión,
punto de ebullición y solubilidad. Son las tres propiedades que vamos a ir estudiando para estos hidrocarburos. Bueno, los puntos de fusión y ebullición son bajos. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener temperaturas bajas de cambio, tanto en la fusión como en la ebullición. Ahora vamos a analizar por qué se da esto. La solubilidad no se disuelven en agua. Bien. Así que bueno, en base a estas ya vimos las tres propiedades, que es punto de fusión, ebullición y solubilidad. Vamos a tratar de explicar por qué pasa esto que leímos recién. Bueno, en primer lugar tenemos que partir de que los hidrocarburos, o sea, lo que estamos analizando ahora, son moléculas no polares. Y vamos a tratar de explicar por qué son no polares, porque a partir de eso vamos a poder explicar esto que leímos acá, ¿no? Lo del punto de fusión, ebullición y la solubilidad. Vamos a arrancar con un ejemplo de hidrocarburo que es muy conocido, un alcano que se llama etano, que es la cadena de 2 carbonos, que la representaríamos así, ¿no? Entonces, ¿por qué esta molécula, como todos los hidrocarburos, todos van a ser no polares? Tiene que ver con los átomos que están unidos acá, que es carbono con hidrógeno y carbono con carbono. La polaridad, presten bien atención a esto, que igualmente ya ustedes lo vieron en el video anterior, pero la polaridad la define lo que se llama electronegatividad. Grábense bien esta palabra, electronegatividad de cada elemento. El carbono tiene una electronegatividad y el hidrógeno otra. ¿Qué es la electronegatividad? Es la fuerza de atracción que ejercen los átomos con los electrones de la unión covalente. Cuanto más electronegativo, se va a desplazar, se va a desarrollar una carga negativa sobre ese átomo. Pero ¿qué pasa con el carbono y el hidrógeno? Tienen electronegatividades muy parecidas, prácticamente iguales. Entonces, ¿qué pasaba cuando los átomos tienen electronegatividades parecidas? La nube electrónica no se desplaza ni para un lado ni para el otro, entonces no se forma polaridad. Va a quedar una molécula no polar o neutra. Yo les voy a mostrar cómo van cambiando las electronegatividades y para eso vamos a mirar la tabla periódica. Bueno, nosotros vamos a trabajar con unos poquitos átomos, que es el carbono que estamos viendo acá, nitrógeno, oxígeno, flúor y el hidrógeno, que está acá. Bueno, el hidrógeno y el carbono tienen valores muy parecidos de electronegatividad, se comportan muy parecidos. Por lo tanto, reitero, no van a desarrollar una polaridad en la unión. Ahora, cuando nosotros pasamos al nitrógeno, oxígeno y flúor, estos sí van aumentando la electronegatividad de manera bastante marcada. El flúor es el más electronegativo de todos. Entonces recuerden esto, que esto todavía no lo vamos a ver. Cuando vemos el nitrógeno, el oxígeno y el flúor, la electronegatividad va aumentando para este lado, de menor a mayor electronegatividad. Entonces reitero, el carbono y el hidrógeno tienen valores muy parecidos. Entonces eso que va a permitir a que se desarrollen polaridades, electronegatividades parecidas y la molécula va a ser no polar. Si la molécula es no polar, que esto lo vieron, reitero, en el video anterior, la molécula, la fuerza intermolecular, o sea, entre una molécula de etano y otra que es igual, vamos a repetir otra molécula de etano acá, o sea, la fuerza entre las moléculas que las mantiene unidas, se llama fuerza de London. Cada vez que hay moléculas no polares, como todo lo que vamos a ver acá de hidrocarburos. La fuerza de London, ¿qué característica tiene? Que es una fuerza muy débil, de las más débiles que existen. Entonces, ¿qué va a pasar? Las moléculas están muy débilmente agarradas. Si están muy débilmente agarradas, ¿qué pasa? A muy poca temperatura ya se desprenden y cambian de estado. Por eso es que en el caso del etano, el punto de ebullición es
de menos 88 grados, o sea, 88 grados bajo cero, con muy poquita temperatura, ya hay cambio de estado. Por eso decíamos que los puntos de fusión, en este caso de ebullición, pero vale lo mismo para fusión, para todos los análisis que hagamos, vale lo mismo lo que digamos de ebullición como de fusión, después en los ejercicios. Entonces es muy bajo el valor, reitero, porque necesitas muy poca temperatura para separar las moléculas de esta unión que es muy débil. Vamos a comparar el etano con lo que ocurre con el propano. Propano es otro alcano, o sea, todos tienen enlaces simples. Acá fíjense que yo hice la molécula semidesarrollada, a diferencia de lo que pasa acá. No hace falta que lo hagan así. Esto se lo mostré por primera vez para que vean cómo es, pero de ahora en más podemos representarlo siempre como semidesarrollada. Entonces, esta es una molécula, acá abajo hacemos la misma de propano, que es de 3 carbonos, y lo mismo, como son todas uniones de carbono con hidrógeno, carbono con carbono, la molécula va a ser no polar y la fuerza va a ser de London, o sea, lo mismo acá que acá. Pero ¿cuál sería la diferencia? Fíjense, esta molécula es más chiquita que esta, o sea, acá tiene más masa, aumenta la masa molecular, porque es una molécula más grande, y la cadena de carbonos es más larga también. Entonces, ¿qué va a pasar? Si bien en las dos hay fuerzas de London, acá las fuerzas de London, que tiene que ver con el contacto entre una molécula y otra, hay más puntos de contacto por fuerza de London. Por lo tanto, acá las moléculas van a estar más agarradas que acá. Y eso va a incidir en los puntos de ebullición. Fíjense cómo acá el punto de ebullición es de menos 42, pero es mayor que este, que era 88 grados bajo cero. O sea, si bien los dos son negativos, pero este es mayor que acá. ¿Por qué? Reitero, porque hay más fuerzas de London sobre la molécula. Entonces, esto que dijimos lo podemos leer en la siguiente conclusión. Dice que a medida que aumenta la masa molecular, o sea, la molécula es más grande, o sea, la cadena carbonada es más larga, aumenta el punto de fusión y el punto de ebullición, o sea, los valores, porque también aumenta la fuerza de London, que es lo que dijimos acá, ¿no? Hay mayor fuerza de London acá que acá. Así que esto lo podemos generalizar para cuando, si por ejemplo hay una cadena más larga, bueno, va a tener más fuerzas de London y más puntos de fusión y ebullición, ¿no? En el valor. Bueno, vamos a ver qué pasa con la solubilidad de los hidrocarburos, ¿no? O sea, seguimos todavía con los hidrocarburos. Bueno, vamos a ver directamente con un ejemplo. El 1-butino, que es un alquino, es un hidrocarburo de 4 carbonos. Por ser alquino, ustedes ya saben que está dentro de los hidrocarburos. Si hicieran la molécula, sería con carbonos e hidrógenos nada más, o sea, es no polar. Entonces, como es no polar, no se va a disolver en el agua. El agua siempre lo vamos a utilizar como un solvente muy conocido, ¿no? El agua es polar, por lo tanto no se va a disolver, porque es no polar con polar. Pero el 1-butino sí se puede disolver con un solvente que sea no polar como el benceno. El benceno es una molécula orgánica que tiene la característica de ser no polar, así que ahí, como es no polar con no polar, se va a disolver. Así que bueno, estas serían un poco todas las propiedades para lo que serían los hidrocarburos. Ahora vamos a pasar a las propiedades de otros compuestos orgánicos que también vimos en un trabajo anterior, que eran los compuestos oxigenados y nitrogenados. Acá también tienen que hacer un repaso, la lista es larga, son un montón de compuestos, pero nosotros lo vamos a abreviar a 4 compuestos nada más. Así que tendrían que repasar y recordar cómo eran esos compuestos, que por ejemplo, uno de los que vamos a ver son los aldehídos,
y los éteres. Después vienen los alcoholes y las aminas completando este grupo de 4, ¿no? Y no, vamos a cortar ahí. Bueno, los aldehídos. ¿Qué característica tienen, no? Bueno, primero vamos a recordar la molécula, que era así, ¿no? En la punta tenían doble enlace oxígeno con hidrógeno. Las propiedades vamos a analizarlas como vimos en la anterior, ¿no? O sea, punto de fusión, punto de ebullición, primero, y después la solubilidad. Bueno, entonces esta es la molécula de un aldehído de 2 carbonos que se llama etanal. Hacemos una molécula y otra igual abajo. Pero primero vamos a analizar bien cómo es la molécula. Fíjense, acá ustedes lo que tienen que identificar es si hay polaridad o no. Entonces, ¿qué es lo que le da la polaridad a la molécula? La presencia de oxígeno. Cuando hay oxígeno, ustedes ya ahí se tienen que dar cuenta que va a haber una cierta polaridad. ¿Por qué? Porque el oxígeno está unido al carbono. Si ustedes recuerdan lo que dijimos recién, que el oxígeno tiene más electronegatividad que el carbono, acá va a haber una diferencia bastante considerable de electronegatividad. Entonces, acuérdense que para acá aumenta la electronegatividad, o sea, la atracción de cargas negativas hacia el oxígeno. ¿Bien? Entonces, volviendo, como el oxígeno es más electronegativo, ¿qué hace? Estos electrones que están acá los atrae con más fuerza y se va a desarrollar una polaridad negativa sobre el oxígeno, que le ponemos así con este símbolo, que es densidad de carga negativa o una polaridad negativa. Mientras que el carbono, al revés, como pierde esos electrones, va a quedar con una polaridad positiva. Lo mismo podemos hacer para esta molécula que es exactamente igual, ¿no? Estamos hablando del etanol. Entonces, ¿qué pasa acá? Fíjense, si yo les pido representar estas moléculas, ustedes tienen que siempre el negativo, que está el oxígeno, fíjense que está apuntando al carbono en esta unión. ¿Por qué? Porque las cargas negativas con las positivas se atraen las cargas de distintos signos y ahí se va a producir la atracción de estas moléculas, que es lo que se llama fuerza dipolo-dipolo. Es una de las fuerzas que habían estudiado o la habían visto en el vimos recién y en el video anterior que se los explicaron con detenimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Dipolo-dipolo, ¿por qué llama? Y bueno, porque se da entre un dipolo, que es un dipolo es una molécula que tiene cargas, como esta y esta. Se llama dipolo-dipolo y es una fuerza intermedia. O sea, no es ni tan débil como las de London que vimos antes, ni tan fuertes como las que vamos a ver después, que son las puentes de hidrógeno. Entonces, fíjense, el dipolo-dipolo genera un punto de ebullición que no es tan bajo como antes, porque acá como está más fuertemente unida, el punto de ebullición va a ser un poco mayor, ¿no? La molécula ya está con 21 grados, o sea, tiene como un valor intermedio, precisamente por eso, ¿no? Porque las moléculas están unidas o agarradas moderadamente. Bueno, vamos a ver la propiedad esta del punto de ebullición con otro compuesto que ya ustedes conocen, como son los éteres. Este sería un éter, que era cuando tenía el oxígeno en el medio entre dos cadenas de carbono. En este caso sería el dimetiléter. Bien. Y bueno, y acá también, ¿qué pasa acá? Es una molécula polar, porque tiene oxígeno, si bien a diferencia de acá está diferentemente unido, pero sigue estando el oxígeno unido a un carbono. Y lo mismo acá, ¿ves? Oxígeno con carbono. Entonces, como el oxígeno comparado con el carbono tiene más electronegatividad, acá se desarrolla una carga negativa, y mientras que el carbono también carga positiva. O sea, ahí representan las polaridades. Bueno, hacemos lo mismo para otra molécula que está abajo, pero acá ¿por qué la pongo un poco más corrida? Porque quiero que vean al propósito esto, ¿no? De lo de la orientación, que la parte positiva de esta molécula apunta a la parte negativa que está en el oxígeno. Y de esa manera se unen también mediante una fuerza dipolo-dipolo.
En el caso del dimetiléter tiene punto de ebullición, cambia un poco, hay una diferencia con esto, pero bueno, es un valor un poco más grande que de las temperaturas que habíamos visto antes, que eran muy bajas, ¿no? Acá también se acerca como un valor intermedio, digamos. Punto de ebullición. Acuérdense que el punto de fusión es otro valor, tendría, pero se aplica el mismo concepto, el mismo análisis que estamos viendo acá, el concepto de las fuerzas intermoleculares. Bueno, y vamos a concluir con dos familias más de compuestos que vimos, que eran los alcoholes y las aminas. Bueno, un alcohol, ¿se acuerdan que era cuando tiene un grupo OH? El oxígeno que acá yo lo pongo al propósito con la rayita para ver bien las polaridades. Acá, ¿qué pasa acá a diferencia de los anteriores? Cuando tengan un hidrógeno siempre unido a oxígeno, flúor, oxígeno o nitrógeno, o sea, acá sería en la tabla, si está unido a estos, FON, el FON, ¿no? El que lo habían puesto así en el otro video, flúor, oxígeno y nitrógeno son muy electronegativos. Si está unido con el hidrógeno, siempre el hidrógeno unido con cualquiera de estos tres va a generar una polaridad muy grande. O sea, es como recién que vimos, se forma un dipolo. Obviamente el oxígeno es más electronegativo, el hidrógeno queda con carga positiva. Y hacemos otra molécula de alcohol para que vean la orientación también, ¿no? O sea, la parte positiva de la molécula que apunta a la parte negativa. Bueno, también habría como un dipolo con el anterior. Ustedes me van a decir entonces, ¿cuál es la diferencia del anterior? Que acá la polaridad es más marcada, es mucho más grande. Y cuando está el hidrógeno, con oxígeno, con flúor, con nitrógeno, como dijimos, se da la fuerza puente de hidrógeno, que son las más fuertes de todas. Son las que más cuestan separar las moléculas. Se llaman siempre así, puente de hidrógeno. En este caso, bueno, vimos el etanol, que es un alcohol de 2 carbonos. Y fíjense cómo influye esto en el punto de ebullición. Son tan fuertes las uniones, se cuesta tanto separar la molécula, que la temperatura es bastante más alta que las anteriores. En el caso del alcohol, el etanol, es de 78 grados. Vamos a hacer una comparación con otro grupo, que serían las aminas. Las aminas tienen nitrógeno como átomo central unido con 3 enlaces. Entonces acá otra vez, ustedes tienen hidrógeno unido a nitrógeno. ¿Ven? O sea, unido a hidrógeno, unido a, en este caso, flúor. Pues podría ser flúor, oxígeno o nitrógeno. Cualquiera de estos tres, con el hidrógeno, les va a dar este tipo de fuerzas. O sea, una polaridad marcada. El hidrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, la N. Por lo tanto, tiene carga negativa, carga positiva. Acá hacen otra molécula igual, de una amina, que en este caso se llama etilamina, tiene un grupo etil unido al grupo amina. Y bueno, la parte negativa de la molécula está orientada a la parte positiva y ahí se produce una unión muy fuerte, como el anterior, que llama también puente de hidrógeno, porque está el hidrógeno unido a un átomo muy electronegativo, como pasaba acá, ¿ven? En ese sentido son muy parecidos los alcoholes y las aminas. Bueno, en el caso de la etilamina, el punto de ebullición es un poco más bajo, pero bueno, es un valor alto comparado con ¿se acuerdan que los otros eran temperaturas bajo cero, temperaturas negativas? Estas están por arriba de cero y bueno, tienen valores relativamente altos, ¿no? Por esto que dijimos, los puentes de hidrógeno que generan uniones muy fuertes en las moléculas y cuesta mucho separarlas. Bueno, finalmente
Todos estos compuestos, o sea, los que vimos, alcoholes, aminas y los anteriores, que son los aldehídos y los éteres, todo lo que voy a decir se aplica a eso, ¿no? O sea, son todas moléculas polares que vimos. Todas tienen polaridad. Entonces, por ser moléculas polares, se disuelven muy bien en agua. Que recuerden, el agua, si bien el agua no la describimos, pero sería polar, o sea, bastante parecida, ven que tiene oxígeno con hidrógeno, se formaría una polaridad como pasa acá, y bueno, se disuelve muy bien en agua. ¿Y qué pasa? Por ser polares, y bueno, no se va a disolver en benceno, que es, acuérdense que el benceno es una sustancia no polar. Así que bueno, de esa manera estamos completando acá el temita este de propiedad de los compuestos orgánicos. Yo ahora después les voy a dejar una guía de ejercicios para ir aplicando todo esto que vimos. Así que bueno, suerte.